En este vídeo vamos a dar paso a las vulnerabilidades de inyección SQL. Vamos a ver qué es SQL. La mayoría de los sitios web usan bases de datos para almacenar datos. Bueno, esto es en el caso de las páginas dinámicas. Las páginas estáticas no se requiere mover toda esta información. La mayoría de los datos están almacenados, como pueden ser nombres de usuario, contraseñas, tarjetas de crédito en el caso de tiendas electrónicas. La aplicación web lee, actualiza e inserta datos en la base de datos y la interacción con la base de datos se hace usando SQL. SQL es un lenguaje de programación diseñado para administrar sistemas de gestión de base de datos. Vamos a ir a Kali Linux y lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos MySQL de la máquina metaexploitable. Para ello tenemos que ejecutar el siguiente comando, MySQL con el parámetro "-u" para introducir un usuario, en este caso root, "-h" de host y aquí la dirección IP de la máquina. Pulsamos intro, como podéis ver ya hemos accedido, en este caso es una MariaDB, que es un tipo de base de datos. ¿Por qué hemos accedido sin ningún tipo de contraseña? Bueno, pues teniendo en cuenta que Metaexploitable es una distribución vulnerable, pues no necesita ningún tipo de contraseña. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos ejecutar consultas SQL. Vamos a probar las más básicas. La primera de ellas es show databases, seguido de punto y coma. Es muy importante poner el punto y coma porque así es la sintaxis de las consultas SQL. Bueno, aquí tenemos ya las bases de datos que existen en el servidor. Podemos ver que hay unas cuantas relacionadas con las aplicaciones web y la primera de ellas es Information Schema. Information Schema es una base de datos por defecto que almacena información de las demás bases de datos, de todas estas, ¿vale? Las que tienen relación con las demás aplicaciones web. Bueno, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Usar una de estas bases de datos. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando use. Use seguido de la base de datos que queremos usar. En mi caso voy a poner wasp10, el punto y coma, muy importante, y ya veis que ha cambiado a esa base de datos. ¿Ahora qué? Bueno, podemos ver las tablas que hay aquí. Show tables, punto y coma, y nos muestra las tablas de la base de datos o wasp10. Como podéis ver tenemos la tabla accounts, que incluirá información como nombres de usuario, contraseñas, blogs table, tendrá algún tipo de relación con un blog, o sea que podemos encontrar artículos, posts, comentarios, credit cards, pues información de tarjetas de crédito. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir una de estas tablas. Para hacerlo vamos a seleccionar todo from accounts, por ejemplo. Select asterisco significa todo, from accounts, ¿vale? Vamos a dar a intro. Y aquí tenemos ya toda la tabla. La tabla, como podéis ver, está compuesta por columnas. Tenemos arriba el nombre de la columna. Por ejemplo, aquí tenemos un identificador para cada nombre de usuario. El nombre de usuario aquí. La columna de las contraseñas. La columna de una firma personalizada que tiene cada usuario. Y la última columna nos dice si el usuario es administrador, si tiene privilegios de administrador. Si está en true, pues es verdadero. Si está en false, pues nada, no hay. Estos son booleanos en lenguaje de programación. Bueno, pues esto ha sido una introducción breve a SQL. En futuros vídeos vamos a intentar lanzar ataques para obtener el control total sobre la base de datos y tratar de escribir o modificar información.